Apreciados hermanos, desde nuestro canal Diaconando TV, me alegra saludarlos en el inicio de este nuevo año 2021, el año de San José. Estamos en nuestro calendario litúrgico en el ciclo B, año 1, y ya hemos vivido el tiempo del Adviento. Hemos vivido la alegría de la Natividad de nuestro Señor Jesucristo y estamos empezando lo que conocemos como el tiempo ordinario en su primera parte. Un tiempo en el cual podremos conocer las enseñanzas y las obras de amor y de misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y precisamente nosotros entonces seguimos reflexionando sobre las obras de misericordia espirituales. Y en esta ocasión les invito para que reflexionemos sobre la que es quizá la obra de misericordia más difícil, más dura, por decirlo así, de vivir, de practicar, aquella que quizá nos cuesta enormemente, y es la de perdonar a quien nos ofende. Y para ello partamos de hacer precisión en algo. Cuando hablamos del perdón, no estamos haciendo referencia a que perdón precisamente sea sinónimo de injusticia, de olvido, sea sinónimo de debilidad, de permisibilidad y menos de impunidad. Y así nos lo recuerda el Papa Francisco en su encíclica Fratelli Tutti, cuando en el número 241, precisamente al hablar del perdón, él nos dice: no se trata de proponer un perdón renunciando a los propios derechos ante un poderoso corrupto, ante un criminal o ante alguien que degrada nuestra dignidad. Estamos llamados a amar a todos, sin excepción, pero a amar un opresor no es consentir que siga siendo así. Tampoco es hacerle pensar que lo que él hace es aceptable. Al contrario, amarlo bien es buscar de distintas maneras que deje de oprimir. Es quitarle ese poder que no sabe utilizar y que lo desfigura como ser humano. Perdonar no quiere decir permitir que sigan pisoteando la propia dignidad y la de los demás, o dejar que un criminal continúe haciendo daño. Quien sufre la injusticia tiene que defender con fuerza sus derechos y los de su familia, precisamente porque debe preservar la dignidad que se le ha dado, una dignidad que Dios ama. Si un delincuente me ha hecho daño a mí o a un ser querido, nadie me prohíbe que exija justicia y que me preocupe para que esa persona o cualquier otra no vuelva a dañarme ni haga el mismo daño a otros. Corresponde que lo haga. Y el perdón no solo no anula esa necesidad, sino que la reclama. Entonces, ¿qué es el perdón, hermanos? El perdón es la plenitud máxima de lo que es la misericordia que debe nacer de nuestro corazón. El perdón a quien nos ofende es esa posibilidad de poder vivir en paz interiormente y de poder vivir en paz con los demás. Perdonar es nosotros alcanzar esa tranquilidad que buscamos, que deseamos, que anhelamos. Mientras no perdonemos, no viviremos en paz, ni con nosotros mismos, ni con la sociedad. Y además, perdonar a quien nos ofende es la mayor expresión de nosotros como cristianos. Es decir, que quien tiene la capacidad de perdonar está siendo un auténtico testimonio de Jesucristo. El verdadero cristiano es aquel que es capaz de perdonar, porque Jesús nos enseñó
que hay que practicar el perdón y que hay que practicarlo siempre. A San Pedro le dijo, hay que perdonar hasta 70 veces 7, es decir, siempre. Y recordemos también que Jesús enseñó a perdonar con diversas palabras, de diversas maneras. Unas de estas están consignadas en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 44 y subsiguientes, y dicen: pero yo les digo, amen a sus enemigos y recen por los que los persiguen, para que sean hijos de su Padre Celestial, que hace salir el sol sobre buenos y malos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si aman a los que los aman, ¿qué mérito tendrán? ¿No hacen eso mismo los publicanos? Y finalmente nos dice, en el versículo 48, ustedes sean perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Es decir, el perdonar es la plenitud de nosotros como cristianos. El perdonar es la manera máxima como nosotros nos mostramos como verdaderos hijos de Dios. Entonces, la capacidad de perdonar debe estar en nosotros, pero debe ir mucho más allá. No solamente debemos quedarnos en la capacidad, en el deseo de perdonar, sino de practicar el perdón. Y volviendo a las enseñanzas de Jesucristo, recordemos que Él entonces no solo hizo con sus palabras, de manera especial lo hizo con su vida, como fueron todas sus enseñanzas. Y por eso mismo en la cruz, una de sus últimas palabras fueron: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un perdón dirigido a todos aquellos que lo acusaron injustamente, que lo maltrataron, lo calumniaron, se burlaron de él, que lo azotaron, que inclusive lo despojaron de lo poco que tenía en su cuerpo, lo despojaron de sus vestiduras y lo colgaron en un madero como uno de los vil delincuentes de ese tiempo. Cristo ahí está para morir, y lo que sale de sus palabras, que es lo que viene de su corazón, es el perdón a quienes lo han ofendido, a quienes le han hecho daño. Por eso, hermanos, cuando nosotros portamos una cruz, cuando la tenemos puesta en una oficina, en nuestros hogares, ahí nosotros estamos portando un signo de amor y sobre todo un signo del perdón. Llevar una cruz no es un talismán ni un adorno. Llevar una cruz es una expresión de que nosotros estamos dispuestos a vivir en el amor y especialmente a practicar el perdón que el mismo Jesús desde esa cruz nos enseñó a hacer. Igualmente, cuando rezamos el Padre Nuestro y decimos: perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, estamos nosotros entonces no repitiendo mecánicamente unas palabras que hemos aprendido. Estamos haciendo que nazca de nuestro corazón esa búsqueda de poder perdonar a los demás como Dios nos perdona. Y eso debemos hacerlo realidad. Si nosotros queremos que Dios nos perdone y que Él lo hace a través del sacramento de la reconciliación, nosotros también debemos procurar perdonar a quienes nos ofenden. Por eso, cuando nosotros buscamos este sacramento de la reconciliación, no solamente recibimos la gracia del perdón de Dios por su infinito amor, su infinita misericordia, sino que recibimos la fuerza del Espíritu Santo para ser capaces de ir a perdonar a aquellas personas que también nos han hecho daño, que también nos han ofendido. Hermanos, nosotros podremos saber mucho de teología, de Biblia,
habernos leído, sabernos el catecismo de la iglesia, de nuestra iglesia católica, haber leído muchos documentos del magisterio, practicar el culto plenamente, rezar el Santo Rosario, vivir lo que es la piedad popular. Pero si todo eso no se ve reflejado en hechos concretos, como en este caso del perdonar a los demás, será una vida religiosa vacía, será una vida religiosa solamente de palabra. Y nosotros necesitamos ir a los hechos. Por eso, si nos consideramos cristianos, debemos tener esa capacidad de perdonar y ser testimonio ante los demás de ese perdón. La invitación es, pues, hermanos, a que nosotros le pidamos primero al Señor que nos llene de su Santo Espíritu para tener esa capacidad de perdonar, que nazca de nuestro corazón ese deseo de perdón y lo practiquemos. Que este sea un año también del perdón. Busquemos perdonar a quienes nos han hecho daño, a quienes nos han ofendido, y busquemos estar reconciliados con todos, no solamente con quienes nos aman, sino también con nuestros enemigos. Recuerden, hermanos, que seguimos invitándolos a todos ustedes y a todas aquellas personas con quienes compartan estas reflexiones para que se suscriban a nuestro canal, a que le den like indicando que les ha gustado esta reflexión, este video, y a que sigamos multiplicando estos mensajes de invitación a que seamos auténticos cristianos, y que para este año 2021 el Señor les siga regalando muchas bendiciones y sigan contando con el auxilio de María Santísima. Que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.